adorando al Señor y el Señor le concede una visión maravillosa. Juan, sus ojos se enfocan en un personaje glorioso que tiene forma humana, un personaje lleno de luz, radiante, un personaje, diríamos, que recuerda la figura del Señor Jesús, pero con todo el esplendor, con toda la gloria de un ser celestial. Esta figura, esta visión, ¿verdad? Esta visión que tiene Juan, pone a Jesús en el centro de un escenario donde hay 7 candeleros de oro. En un escenario donde hay 7 candeleros de oro, en el centro se encuentra el Señor Jesucristo. Esta es la visión. El Señor Jesucristo tiene una apariencia especial, sus ojos, su rostro, su boca, su voz, sus pies, sus manos. Bueno, 7 detalles enumeramos el martes pasado. Sus vestiduras corresponden a las vestiduras de un sacerdote, pero también de un rey. Y se está combinando en su vestido, bueno, la dignidad, no solamente el poder, la dignidad que tiene este personaje. Bien, esta es la última escena y yo espero que la guardemos, hermanos. El libro de Apocalipsis es para imaginarnos. En su mano derecha, acuérdense que la mano es un órgano, una parte del cuerpo que representa la capacidad de actuar, el poder, pero no solamente está en la mano, sino en la mano derecha. En la mano derecha, en la diestra de este personaje, se encuentran las 7 estrellas, que se aclara, ¿verdad? Son los 7 ángeles de las iglesias. Así termina el versículo 20, así termina el capítulo 1. Y el capítulo 2 va a iniciar, hermanos, con las cartas a las 7 iglesias del Asia Menor. Las 7 cartas enviadas a las 7 iglesias. Probablemente las 7 iglesias fueron comunidades cristianas que formaban un circuito eclesiástico, un circuito de iglesias que estaban bajo el pastorado, bajo la dirección de Juan de Patmos. Vamos a hablar un poquito de la figura, hermanos, por si es necesario aclarar un poco, ¿verdad? La figura o la palabra ángel, porque así termina el verso 20. Dice: el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Entonces, indudablemente, hermanos, indudablemente que la primera visión es una visión que coloca al Cristo resucitado, al Señor Todopoderoso, presente en la vida de las iglesias, en la vida de la iglesia cristiana. El Todopoderoso está y debe estar en el centro de la vida de la iglesia. Pero no solamente debe estar, esta afirmación dice está, y en su mano poderosa tiene precisamente tomadas, guardadas, defendidas a estas comunidades. Y el capítulo 2 precisamente inicia diciendo: escribe al ángel de la iglesia. Esa es la pregunta: ¿quién es este ángel? ¿Qué representa este ángel? Hay muchas explicaciones, hermanos. No sé si a ustedes se les ha ocurrido una. Escribe al ángel. Y a cada iglesia tiene un ángel. Al pastor de la iglesia, al obispo de la iglesia. Bien, esta es una de las hipótesis que existen, que se han dicho, ¿verdad? El ángel, que correspondería a las autoridades o a la autoridad, al pastor, ¿verdad? Pero también existe otra
bueno, dentro de las muchas, existe otra que señala que probablemente sea un recurso literario, más que estar designando, ¿verdad?, a una persona, está designando nuevamente a la iglesia en su carácter comunitario, pero tratándola como persona. Es como decir, ¿verdad?, escribe al espíritu de la iglesia, que se vería tal vez un poquito extraño aquí. A la conciencia de la iglesia sería otra representación. El ángel representa la conciencia colectiva de la iglesia, no representa a cada uno de los miembros, ni solamente es un montón de personas, es la conciencia colectiva de la comunidad, de cada una de estas comunidades. De esta manera, dicen algunos o algún comentarista, podríamos explicar dentro de las muchas posibilidades que se está refiriendo a la iglesia, a cada una de estas iglesias, no solamente como una comunidad geográfica, sino a la conciencia, a la parte interna del pensamiento y vida de cada una de estas comunidades. Entonces serían las dos posibilidades, ¿verdad?, que parecen más fuertes, aunque cada una, como les digo, ¿verdad?, cuando hay muchas explicaciones, posibilidades de una explicación, entre más haya, más débiles son los argumentos que la sostienen, porque por una o por otra siempre va a encontrar, pero no podría ser por esta razón, no podría ser por esta razón. Así que las más fuertes, diríamos, o las más aceptadas serían estas dos, que se dirige al pastor, aunque algunos dicen el pastor era Juan, ¿verdad? Era Juan. Y para la época en que se está escribiendo el libro Apocalipsis, todavía no se había desarrollado una estructura jerárquica en la iglesia. Estaba apenas comenzando la iglesia, entonces todavía no corresponden a la mención de obispos y diáconos, ¿verdad? No se podría estar, todavía no estaba desarrollada la estructura jerárquica de la iglesia. Entonces ese es uno de los argumentos en contra o que debilitan la explicación de que se trata del pastor o de los responsables de la iglesia, de la comunidad. Claro, la otra, ¿verdad?, tiene ciertas ventajas, que representa la colectividad, la conciencia, de tal manera que sea un recurso literario en la que Dios se pueda referir, o Jesús se pueda referir a la iglesia, pero más que al individuo y más que solamente al montón, a la conciencia de la iglesia, como si se tratara de una sola persona. Entonces estas son las dos explicaciones posibles, ¿verdad? Hermano Lustein. Sí, tendría que ser, porque el apóstol Pablo escribe muy temprano, ¿verdad?, en los años 60, 70, ¿verdad? Sería según estas cartas, ¿verdad? Sí. De hecho, la iglesia de Éfeso la fundó el apóstol Pablo. Y si ustedes recuerdan, en el libro de los Hechos, cuando Pablo ya se va a despedir en su último viaje, manda a reunir a los ancianos de la iglesia, dice, a los ancianos de la iglesia, y se reúne con ellos allá en rumbo a su viaje, los cita, ¿verdad?, a un lugar. Los hermanos de Éfeso vienen y se encuentran con el apóstol Pablo en un lugar, y ahí el apóstol Pablo le da algunas instrucciones precisas a los ancianos, ¿verdad?, que les dice: tengan cuidado, porque después vendrán algunos lobos que van a tratar de lastimar al rebaño. Sí, ya de acuerdo a lo que escribe el apóstol Pablo, habían esas autoridades. Hermano Jorge, exactamente, pero ¿por qué es un recurso literario? Para poder referirse en singular, tendríamos que usar un personaje o un sustantivo colectivo para poderle decir tú. Entonces es lo que dice esta segunda postura, ¿verdad?, que se trata la expresión ángel. Y hay una explicación también muy interesante, ¿verdad? Algunos hablan del genio del emperador. Había un culto al genio del emperador, que representaba el carisma del emperador, la fuerza que irradiaba la persona del emperador.
Y algunos creen, ¿verdad?, que usando esa idea que se circulaba en esos lugares, Juan no va a poner al genio de cada iglesia, pero está usando una palabra más entendible, al ángel, que podría ser un recurso literario para referirse a la colectividad, a la vida colectiva, pero a la conciencia colectiva de cada iglesia. Es lo que se puede decir, ¿verdad? Porque es uno de los detalles interesantes de que se ha debatido. ¿Quiénes son esos ángeles? No podemos decir que cada iglesia tenga un ángel, ¿verdad? ¿Y qué caso tiene de que se le escriba una carta de parte de Dios a un ángel, si fuera un ser celestial, ¿verdad? No vendría, no checaría. Lo que sí podríamos decir, ¿verdad?, la explicación del martes pasado, con la que cerramos, podría tratarse de el pastor o el responsable, el encargado, ¿sí? Pero recuérdense que al hablársele a él, se le está acusando, y la pregunta es, ¿puede él llevar solito la culpa? ¿Puede el pastor llevar solo, o se le puede adjudicar a él solamente el fracaso o el éxito de una iglesia? Y ahí están los puntos débiles, ¿verdad? Y la otra forma dice, bueno, representa, el ángel es una forma literaria de referirse a la iglesia en la conciencia de la iglesia como una comunidad. Bien, la primera iglesia, hermanos, acuérdense, la primera visión entonces es la del Cristo en el centro de su iglesia. ¿Qué sensación, hermanos, evoca en ustedes o despierta en ustedes saber que el Cristo resucitado vive en medio de su iglesia? ¿Qué sentimiento, qué reacción hay en nosotros? ¿Qué significa que el Cristo resucitado viva en medio de su iglesia? Confianza. ¿Qué más? Veneración o adoración. Confianza. Seguridad. Bendición. Pero también acuérdense que la figura de este Cristo resucitado dice que sus ojos, ¿cómo son sus ojos? Brillan, dice, es una mirada penetrante. ¿Qué tiene? ¿Qué sale de su boca? Una espada, su palabra. No solamente es un gran privilegio, una gran bendición, también significa una gran responsabilidad. La iglesia está bajo el gobierno y bajo el escrutinio de su Señor. No solo bajo la protección de su Señor, no solo bajo la bendición de su Señor, también está bajo la vigilancia, bajo la supervisión, bajo el escrutinio de su Señor. La iglesia puede sentirse feliz, privilegiada, pero también debe sentirse responsable. Si estamos siendo la luz de ese Señor glorioso en medio del mundo, precisamente la figura de los candeleros habla de las iglesias como la luz de Dios, la luz de Cristo en el mundo de hoy. Hermano Julusein, sí, definitivamente, claro, y Él está presente en todas ellas. Es muy importante, hermanos, entonces oír este mensaje, porque este mensaje no va a ir a una iglesia, le está hablando a una iglesia, y Juan conoce muy bien a la iglesia de Éfeso. Es un buen pastor en el sentido que conoce las condiciones, la realidad de la iglesia. Pero este mensaje al final dice, el que tiene oídos o el que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al final de cuentas, este mensaje no solamente es para una iglesia particular, sino va a rebasar las fronteras de esa comunidad en aquellos lugares y en aquellos tiempos, y nos alcanza a toda comunidad cristiana hasta el día de hoy. La última frase nos alcanza también a nosotros, ¿verdad? Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, hermanos. ¿Qué sabemos de Éfeso, hermanos?
¿Alguien tiene alguna idea de Éfeso? ¿Alguien investigó por ahí? ¿Qué sabemos? Éfeso, o Efeso también se puede decir, ¿verdad? Si alguien dice Efeso, no está mal, ¿verdad? Una ciudad, ¿sí? ¿Saben ustedes que el templo de Diana fue considerada una de las maravillas, de las 7 maravillas del mundo antiguo? Nada más para que se den cuenta, ¿verdad? Cómo era esta ciudad. Estaban orgullosos, sumamente orgullosos, de un templo pagano, herederos de la cultura y de la religión griega. ¿Se acuerdan ustedes que los griegos eran politeístas? Cuando el apóstol Pablo llega a Atenas, si algo descubre es que tienen altares para toda clase de dioses. Incluso hay un nicho vacío, ¿verdad? Un altar vacío que no tiene imagen, no tiene nada, pero tiene una inscripción que dice al Dios no conocido. Hay una anécdota que cuenta que en alguna ciudad griega estaba habiendo una gran tragedia y fueron a traer a un hombre sabio y él recomendó que le ofrecieran, que le dieran ofrendas a una deidad, y lo hicieron y no paró la mortandad. Entonces él dijo, entonces ofrézcanle a esta otra, y tampoco. Después recomendó que a todas las deidades, ¿verdad?, se les ofreciera, y no paraba la tragedia. Entonces se les ocurrió, ¿verdad?, se le ocurrió a este hombre sabio decirle, bueno, entonces ha de ser un Dios que no conocemos. Y así fue como se construyó una ermita para el Dios no conocido. Coincidencia, ¿verdad? Casualidad. Cuando hicieron esa ermita y le dieron su ofrenda, dicen que se detuvo la plaga, ¿verdad?, la enfermedad que estaba azotando. Entonces desde hacía tiempos eran gente muy idólatra, esa es la palabra para nosotros, ¿verdad? O adoraba a toda una gama de dioses. Pero el templo principal era el de Diana. Y para la época en que está escribiendo el apóstol Pablo, en la época que está escribiendo el Juan, ¿verdad?, el Apocalipsis, había también ahí un templo en honor al emperador. Había culto al emperador romano, que para la época en que escribe aquí Juan, se había unido la adoración a Diana, se había mezclado con la adoración al emperador. Una especie de sincretismo ahí medio raro, ¿verdad? Pero en el templo de Diana también se daba culto al emperador. Éfeso era capital de la provincia de Asia Menor. El imperio romano se fue dividiendo en provincias, fue su manera de organizar el imperio. Bueno, una provincia de todo el imperio romano era la provincia de Asia Menor, lo que corresponde hoy a Turquía. La provincia de Asia Menor tenía todas estas ciudades. Su capital, háganlo bien, la capital, la ciudad más importante era Éfeso. Éfeso, la ciudad más importante de la provincia de Asia Menor, su capital era Éfeso. ¿Están anotando, hermanos? No solamente eso, hermanos, era un puerto. Tenía puerto la ciudad de Éfeso. Y ustedes ya saben qué significa eso, ¿verdad? Siendo puerto, un principal puerto, significaba la llegada de viajeros de todas partes del mundo. Un nivel económico también bastante alto, pero también una ciudad donde se prestaba para la propagación de toda clase de ideas políticas, filosóficas, religiosas. Ese tipo de ciudad era Éfeso, hermano. Uno de los datos interesantes es que Éfeso, desde que desembarcaba en el mar, tenía una calzada, la mejor calle, la mejor calzada, empezaba en el mar, es decir, en la llegada del puerto. Era una calzada hecha de mármol, medía aproximadamente 2 metros de ancho, esa calzada, y se llegaba hasta el centro de la ciudad, precisamente donde estaba el templo de Diana. O sea que desde la llegada al puerto hasta donde estaba el templo de Diana se podía ir caminando por la avenida principal, diríamos, de Éfeso. Una ciudad muy
importante. Allí es, diríamos, la iglesia madre también de este conjunto de iglesias del Asia Menor. Ahí fue la primera iglesia que se fundó en Asia Menor. Era la principal iglesia cristiana, fundada nada menos que por el apóstol Pablo. Su segundo pastor fue Timoteo y su tercer pastor, el apóstol Juan. Tenía buen currículum esa iglesia, ¿verdad? Para pastores que había tenido: Pablo, Timoteo, Juan, y luego algunos otros padres de la iglesia. Una iglesia muy importante, Éfeso. Y estas serían las condiciones, hermanos, de la ciudad, ¿verdad? Para que nos demos cuenta. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso: el que tiene las 7 estrellas en su diestra. Acuérdense, hermanos, que esta es uno de los detalles que caracterizan a la visión de Cristo en el capítulo 1 que acabamos de dejar. Cada vez que se dirija a una iglesia, va a ir mencionando uno de los detalles. Ustedes quieren checar cuando llega el mensaje siguiente. Escribe el ángel de la iglesia de Esmirna: el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Ese fue otro detalle. En el siguiente mensaje dice: el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. Y así. En el verso 18 dice: el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. Fíjense bien que en cada mensaje lo va a introducir con un detalle diferente de la primera visión. De esa manera está conectando la visión del capítulo 1 con los mensajes del capítulo 2 y 3. Tenemos que ver esa conexión. ¿Qué dice el que tiene las 7 estrellas en su mano? ¿Qué dice? En su mano derecha. ¿Qué dice el que anda en medio de los 7 candeleros de oro? Qué interesante. El versículo 2. ¿Qué dice? Yo conozco. No me lo han contado. Te conozco. ¿Qué piensan cuando alguien le dice a ustedes: ya te conozco? Y ustedes no recuerdan quién es la otra persona que les dice: espero que me conozcan con buena referencia, ¿verdad? Pero cuando alguien dice: yo te conozco, a mí me cuesta mucho olvidar algunos detalles, ¿verdad? Y hace poco veía yo un señor y digo: a esta persona lo conozco. Y lo volteé a ver, digo: sí es, pero es un recuerdo de infancia, ¿verdad? Y de repente le digo, no me aguanté, ¿verdad? Y le digo: disculpa, le digo, te conozco a ti, le digo. Y empezó a reír. Sí, dice: no sé, me dice. ¿De dónde? No sé, le digo exactamente, pero te conozco, le digo. Y le mencioné: ¿no viviste por este rumbo? Le digo. No, me dice. Ah, ¿nunca estuviste en esta escuela primaria? Le digo. Y me quedo viendo. Y luego, como que no quiere, me dice: así, sí, yo estudié ahí, me dice. Y sí viví en ese barrio, me dice. A ver si no era un pobre que anda huyendo, ¿verdad? Pero ¿quién es usted? Me dice. Le digo: bueno, tal vez mi nombre no te diga nada, pero ya empezamos a platicar. Y dice: algunas amistades comunes. Y dice: sí es cierto. Nos conocemos, ¿verdad? Pero vi que no muy lo confundí, ¿verdad? Lo perturbé cuando le digo: te me haces conocido, ¿verdad? Y cuando le hice las preguntas precisas, titubeó un poco. ¿Qué les parece que Dios viniera y nos dijera: conozco la iglesia, te conozco? El que anda en medio de los candeleros y tiene las 7 iglesias, o tiene la iglesia en sus manos. El que conoce, dice: te conozco. Conozco tus obras. Fíjense qué mensaje le dan a Éfeso: conozco tus obras, tu arduo trabajo y paciencia. Acuérdense que la palabra paciencia ya la tradujimos
como persistencia, como resistencia, como perseverancia. Conozco tu perseverancia, tu aguante, que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. ¿Ya se imaginaron cómo era esta iglesia, hermano? ¿Cómo se imaginan a la iglesia de Éfeso? ¿Cómo empieza Jesús hablándole? Te conozco. ¿Y de qué le empieza a hablar? ¿Qué sabe Jesús? ¿Qué sabe el Señor de esta iglesia? ¿Qué dice? Su arduo. Esta palabra es muy importante, hermano. Un trabajo no a medias, hermano. No lo que nos queda de tiempo cuando tenemos ganas. Esta iglesia dice, es una iglesia que trabaja arduamente. La gente trabaja en la iglesia. Es una iglesia que ha sufrido y ha aguantado. Su paciencia, su perseverancia. No le ha sido fácil mantenerse como iglesia de Cristo. Sobre todo, acuérdense el contexto histórico. Una ciudad donde había mucha perdición, mucha idolatría, mucha presión. Jesús le dice, te conozco, has mantenido tus valores, has luchado, has sufrido, pero has resistido. ¿Qué más le dice? Algo más. Acuérdense que conocemos las iglesias y luego se nos olvida. Para eso estamos estudiando Apocalipsis, porque de ahora en adelante ya no se nos debe olvidar qué le dice el Señor a la iglesia de Éfeso. Trabajas mucho, comprometido, resistente. Una iglesia resistente, celosa le podríamos llamar. Una iglesia celosa de sus valores cristianos. ¿Algo más? No soporta a los malos. ¿Es bueno o es malo eso? No lo soporta. No tolera. Nuevamente, el celo de esta iglesia está en muy bien lugar. Luego dice, has probado. ¿Cómo dice? Has probado a los que se dicen ser apóstoles, pero no lo son. Hay muchas iglesias que hoy tienen apóstoles, ¿verdad? Y según la Biblia no lo son. Porque el círculo apostólico se cerró, ¿verdad? Saben ustedes, ¿verdad? Que habían parámetros, criterios para saber quién era un apóstol. Yo sé que hoy los apóstoles, ¿verdad? De hoy son más bien títulos en rango, ¿verdad? Como para diferenciar unos de otros. No tanto que sea la palabra técnica apóstol, porque un apóstol tendría como característica haber conocido a Cristo y haber recibido la enseñanza del Evangelio de primera mano de Cristo. Estos apóstoles de hoy ya no han recibido de primera mano el Evangelio. ¿Saben? Por eso el apóstol Pablo defiende allá en la carta a los Gálatas. ¿Saben ustedes qué dice? Porque el Evangelio que yo recibí, dice el apóstol Pablo, no lo recibí de hombre alguno. No fue por intermediación humana. Es más, dice el apóstol Pablo, yo me convertí y me fui a Arabia. 14 años estuve allá y no conocía a ningún otro apóstol, dice. Pasados 14 años es que me viajé a Jerusalén y ahí tuvimos el primer concilio de la iglesia, ¿verdad? Hechos capítulo 15. El primer concilio de la iglesia, se reúnen los apóstoles de Jerusalén y viene el apóstol Pablo. Y cuando confrontan su evangelio, se dan cuenta que es el mismo. Pero Pablo dice, a mí no me predicó el evangelio, no recibí el evangelio por intermediación humana. Un apóstol entonces era una persona que había recibido la enseñanza del evangelio directamente del Señor Jesucristo, pero había conocido
o había visto, se le había aparecido el Cristo resucitado. Serían las dos principales características de un apóstol: haber recibido el evangelio de primera mano y haber visto al Cristo resucitado, que se le haya aparecido. Pero hay algunos que se llaman apóstoles y no lo son, dice. Ahora yo les pregunto, ¿cómo debería ser esta iglesia, hermano? ¿Cómo se imaginan para que hayan podido probar, para que hayan podido someter a prueba y concluir que no lo eran? ¿Cómo se imaginan, hermano? ¿Cómo? Conocedora. Una iglesia donde había ortodoxia. Una iglesia que conocía la doctrina bíblica. Yo conozco con todo respeto, ¿verdad? Por lo que les voy a decir, ¿verdad? Pero conozco una iglesia que hace algún tiempo por problemas internos se separaron, se hicieron dos grupos. Bueno, un grupo se quedó y el otro se fue y empezaron a funcionar. Pero me acabo de enterar que hace un tiempo el pastor le dijo que el día correcto para reunirse no es el domingo, sino es el sábado. Ahora ese grupo se reúne en día sábado. Le digo, ¿y cuántos años tuvieron estas personas en la iglesia reuniéndose en domingo? Y ahora este hermano les enseña y le dice: estábamos mal, no era el sábado, no era el domingo, era el sábado. Y ahora se volvieron adoradores en sábado, no en domingo. ¿Qué tan fácil puede alguien cambiar, hermanos? ¿Qué tan fácil puede venir una ola de ¿cómo es esta iglesia? Probaste, dice. Esta es la palabra someter a prueba. Sometiste a prueba. Acuérdense que era un puerto y por esa ciudad pasaba mucha gente, muchos maestros itinerantes, mucho viajero, y entre ellos habían también charlatanes, y entre ellos venían algunos con credenciales de Jerusalén, como le pasó al apóstol Pablo en Corinto. Dice, pero los probaste y descubriste que no eran apóstoles. Una iglesia con una doctrina, una ortodoxia bien puesta. ¿Será que es la iglesia que corresponde al buen pastor, hermano? ¿Será que esta somos nosotros? Mucha ortodoxia. ¿Podemos probar una doctrina falsa, hermano? Nosotros ya podríamos resistir una doctrina falsa. ¿O fácil nos engañarían? Nos cambian ahorita. Sí, se oye bonito. ¿Podemos decir que la gente aquí trabaja hasta el cansancio, hermano? ¿Somos gente de arduo trabajo en la iglesia? ¿Será que nos paremos más al que dice que eres tibio? Hay una iglesia que le dicen eres tibio, ¿verdad? Eres tibio. ¿Somos personas que ha sufrido y ha aguantado? ¿Sí? Todas estas son virtudes de una iglesia. No les está diciendo mentiras. Qué bonito que no lo está diciendo ellos, hermanos. Qué bonito, no lo están diciendo ellos. Ni lo está diciendo su propio pastor. Lo está diciendo el Señor de la iglesia. Te conozco tu compromiso, tu celo. Eres celoso. Conozco tu ortodoxia, tu conocimiento de doctrina. Pero en el versículo 4 viene esa frase, pero, ahí está todo, ahí va bonito todo, ¿verdad, hermanos? Iba bien todas estas virtudes, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. ¿Qué significa el mensaje aquí, hermanos? ¿Qué le dice a la iglesia? Juan era un gran pastor, hermano. Juan
inspirado por el Espíritu, sabe el tiempo que está viviendo la iglesia. Como dice el Señor Jesucristo a los fariseos, ¿verdad? Hipócritas. Saben ver las señales, si va a llover o no va a llover, las señales meteorológicas, va a ser frío, va a ser calor, pero las señales de los tiempos, los signos de los tiempos, no las entienden, dice Jesús, ¿verdad? Bueno, un buen pastor, ¿verdad?, debe conocer muy bien la iglesia y el tiempo y el mundo en que está viviendo la iglesia. No podemos seguir repitiendo las mismas enseñanzas si no tiene relevancia, si no tiene pertinencia a la vida que estamos viviendo. Y Juan ve que el Imperio Romano va a tratar de acabar con la iglesia, y no la va a tratar de acabar como en la primera vez, solamente de mandar a la muerte. Va a seguir siendo su estrategia, pero la va a combinar con la seducción. La seducción. El que, bueno, un tanto chiquito nada más, no te pido que deje de ser cristiano, tantito. No seas tan exagerado, no seas tan radical, no exageres, no te hagas fanático. Y empieza esa seducción, ¿verdad? Bajando las reglas, bajando los estándares y cayendo en un pseudo seguimiento, un pseudo cristianismo. Bien, le dice: tengo contra ti, conoce muy bien Juan, tengo contra ti, has dejado tu primer amor. ¿Qué significa esto, hermanos? ¿Cómo lo entendemos? Vamos a ver primero cómo lo entendemos. ¿Cómo lo hemos entendido? ¿Alguna vez han de haber escuchado algo sobre esto, hermanos? O si ya han leído, ¿cómo lo comprendimos? Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Qué significa eso? Moisés, hermano, muy bien. ¿Alguien más? Sí, hermano. Podría ser comparado con el amor humano, el amor de pareja, donde al paso del tiempo va decayendo el amor. ¿Cómo está nuestro amor, hermanos? Las parejas. ¿Algunos de ustedes ya dejaron su primer amor? Como decía aquel señor, ¿verdad?, que recién casado, su esposo todas las mañanas le preguntaba: ¿cómo amaneciste? Le decía. Y ya pasaba tantos años, le decía: ¿cómo amaneciste? Le dice. Cambia mucho, ¿verdad? La misma palabra, pero con otra entonación, ¿verdad? ¿Se referirá a haber dejado el primer amor al fervor, al entusiasmo, hermanos, de la vida cristiana? ¿Tienes todo esto? Con la iglesia. Fíjense bien, hay algo aquí muy importante para que nos dé luz. Dice: has sufrido, has tenido paciencia, has trabajado arduamente, pero vean qué dice: por amor de mi nombre. Jesús reconoce que su amor por él es fuerte, es arduo. Lo han demostrado con trabajo arduo y lo han hecho por amor de mi nombre, dice. Entonces no se refiere a ese alejamiento de Jesús. Allí tenemos, ¿verdad?, la explicación. Has dejado el amor del principio, sería. Te has olvidado del amor, pero no del amor a Dios, sino del amor al prójimo. Te has olvidado de la importancia del amor como el sello distintivo de la iglesia cristiana. Y esto nos recuerda, hermanos, el capítulo 25 de Mateo que acabamos de estudiar. Cuando venga el Señor y separe las ovejas de los cabritos, les va a decir a los de la derecha: benditos de mi Padre, entren al reino
preparado por tu Señor. ¿Por qué? Dice. ¿De acuerdo? Porque tuve hambre, me diste de comer. Tuve sed, me diste de beber. En la cárcel, enfermo, me visitaste. Desnudo y me vestiste. Y van a preguntar, Señor, ¿y cuándo lo hicimos? No nos acordamos. Por cuanto lo hiciste a uno de estos más pequeños, a mí me lo hiciste. ¿Cómo inicia la iglesia cristiana cuando llega el Espíritu Santo, hermanos? Allá en el libro de los Hechos. Cayó el Espíritu Santo, comienza la iglesia. ¿Cuál es el resumen? No había ningún necesitado, sino que todos tenían todas las cosas en común. Se reunían en el templo y en las casas, oyendo la palabra, alabando a Dios, pero también compartían el pan, comían con alegría y sencillez de corazón. Puede ser una iglesia exitosa por su manejo doctrinal, hermanos, sin que tenga amor. ¿Puede llegar a ese punto? ¿Ustedes creen? Sí. Una iglesia muy preparada doctrinalmente. Una iglesia que cuando escuche un mensaje puede decir eso no está bien de acuerdo a la sana doctrina. Por y estas razones. Llevamos muy bien nuestro curso de preparación de membresía y podemos oír muy bien los hermanos decir, no, esta está apartada de la sana doctrina. Puede haber una iglesia gente ocupada y trabajar arduamente en las tareas de la iglesia, en la adoración, en la enseñanza, sí. Pero la pregunta es, ¿y el amor al prójimo? ¿Dónde quedó? Dice Juan. Dice Jesús, ¿dónde? A mí me gusta ese pasaje de Santiago porque está todo relacionado, ¿verdad? Cuando dice Santiago, la religión pura y sin mancha delante de Dios el Padre es visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. A veces por guardarnos sin mancha del mundo nos olvidamos de las viudas y de los pobres. Hemos enfilado o enfocado todo nuestro arsenal, toda nuestra energía, todas nuestras baterías a mantener una iglesia exitosa, estructurada, celosa, trabajadora, con mucho celo que puede llegar a rayar en el legalismo, pero ya no enfocada en la característica esencial de la iglesia, el amor. Vamos a estar estudiando en esta Semana Santa el texto de San Juan 13, la última cena, y ahí está lo que llamamos la constitución de la iglesia cristiana, el documento de la constitución de la fundación, los fundamentos de la iglesia cristiana. Dice el Señor Jesucristo, en esto conocerán que sois mis discípulos, en que saben mucho de doctrina, en que citan la Biblia al dedo. No dice así, ¿verdad? En esto conocerán que sois mis discípulos, si os amáis unos a los otros como yo los he amado. Si hay algo que atrajo multitudes al grupo cristiano, veían cómo se amaba a la gente. El mejor método evangelístico lo dieron los cristianos cuando se empezaron a amar unos a los otros como Cristo nos enseñó a amarnos, dando su vida.
Saben, hermanos, nosotros podemos predicarle a mucha gente y decirle, mira, ya la iglesia se están dando estudios a fondo, no cualquier cosa. Estamos analizando versículo por versículo. Pero si donde nos conocen no ven la esencia del cristianismo, van a decir, no me llama la atención, no me agrada, no me añade. Hace poco una persona platicando me dijo, yo conozco a tal persona desde hace años y ahora que lo veo no lo puedo creer, dice. Y yo dije, si Dios lo cambió a él, también a mí me cambia. Lo que veo ahora es todo lo contrario que le conocía yo antes. ¿Qué ven en la iglesia la gente, hermano? Bancas de cedro, clima agradable ahora que viene el calor. ¿Qué ven en la iglesia? Sermones muy bíblicos. Si el Señor que conoce la iglesia nos dice, sí, eso lo tienen, lo reconozco, pero no aman, han dejado el amor del principio, se olvidaron de lo principal, diría Jesús, se olvidaron por cuidar cosas importantes, descuidaron la que era esencial. Por colar el mosquito, se tragaron el camello, diría Jesús. ¿Dónde está el amor? ¿Cómo era la iglesia de Éfeso, hermanos? A lo mejor una iglesia elitista. Ustedes saben que hay afinidad también social, ¿verdad? De grupos sociales. La gente empieza a ir donde se siente a gusto. Nosotros empezamos a invitar a la gente que está dentro de nuestro núcleo de amistades. Y las iglesias llegan a ser iglesias conocidas por un nivel social también. Yo recuerdo a una hermana, ¿verdad?, quien en una campaña evangelística le presentamos el evangelio, ella entregó su vida al Señor, estuvimos haciendo el trabajo posterior. A mí y a mi esposa nos tocó discipular, la verdad, 7 semanas, 8 semanas. Y en la última semana nos dijo, hermanos, tengo mucha pena con ustedes, porque sí me quiero bautizar, dice, pero me quiero bautizar en la otra iglesia, dice, con el hermano Josué. Es que he ido 2 veces ahí, dice. Y yo le dije, hermana, no hay ningún problema, le digo, pero me da pena con ustedes, dice, que estuvieron viniendo, dice, porque quedaba muy lejos, ¿verdad? Le digo, lo único que yo quiero saber es, 1, que usted se bautice, le digo, y 2, que se acerque a una iglesia. Y en ese momento le digo, le dice literalmente, yo lavo mis manos, le digo, hay alguien que va a cuidar de su vida, usted es como una bebé espiritual, le digo, tienen que cuidar de usted, le digo. Sí, me dice. Bueno, le digo, no me enojo ni me molesto y cumplo con mi deber hasta el último momento, le digo. Y la dejé ya preparada para el bautismo. Después me enteré que se bautizó la hermana y siguió fiel en la iglesia, ¿verdad? Pero platicando con ella, le decía yo, hermano, ¿y cuál es la razón? Me dice, ay, hermano, eso me da pena decirle, no se va usted a ofender. No, le digo, dígame. Es que me dice, todos los que llegan ahí tienen carro, dice. No todos, le digo, bueno, dice. Y los que no agarran taxi, me dijo. Yo no me siento a gusto, hermanos. Ella era exactamente, ¿verdad?, de una situación económica muy humilde y ella me dijo, me siento mal. El que sintió mal fui yo, ¿verdad? Le pregunté, ¿alguien le hizo alguna cara? ¿Alguien? No, hermano, no, para nada. Han sido muy lindos los hermanos. Pero me siento mal. La pregunta es, hermano, nosotros como iglesia, sinceramente, buen análisis, ¿verdad? Una autoanálisis. Podríamos caer en esta
situación nosotros? ¿Estamos lejos? ¿Estamos muy cerquita? ¿Cómo lo ven? Muy lejos. No, hermano. Podemos decir que el hermano o la hermana que Dios agrega a esta iglesia para nosotros vale y le amamos en el Señor. Una de las cosas que a mí me preocupa, hermanos, es que la iglesia debemos tener una cultura evangelística, pero la cultura evangelística significa pensar en los demás, no solamente invitarlos a una campaña, a un culto, pensar en los demás y sobre todo en los que más están necesitados del Señor. Y pensar en ellos quizás va a requerir que dejemos de pensar en nosotros mismos para pensar en los demás. Mucho lo que ha abierto el camino a algunas personas para que se acerquen al Señor son gestos de hospitalidad, de amor. Hace años, ¿verdad? Ya me retiraba yo de aquí y mi familia ya le había dicho que se subiera al coche. Teníamos un coche ahí y estaba mediodía soleado, ¿verdad? Y me olvidé que necesitaba yo un cuaderno, ¿verdad? Que había dejado aquí adentro hace muchos años, ¿verdad? Y regresé corriendo. Y por entrar corriendo, ¿verdad? A la hora que salí encontré una hermana ahí en la puerta de la oficina, ¿verdad? Y ustedes saben el saludo cordial, normal. Ah, hermana, le digo, ¿qué tal? ¿Cómo ha estado? Y que se pone a llorar la hermana, ¿verdad? Ay, hermano, y me empieza a contar su situación. Y yo con pena porque me estaban esperando y mi gente estaba dentro del coche bajo el sol, ¿verdad? Cuando decimos qué tal, eso es realmente el deseo de platicar o un saludo nada más. ¿Qué tal, hermano? Y si la otra persona necesita escucharnos, hermano. Yo a veces los domingos tengo que salir por aquí, hermanos, porque quiero saludar a algunos hermanos, ¿verdad? Le digo, permítanme saludarles, le digo, ¿verdad? Porque sí. Sí se dieron cuenta que en la mañana tuvimos una hermana aquí, una persona aquí, adelante, visitándonos. Aquí se sentó hasta adelante. Y tuve que correr para alcanzarlo por allá, ¿verdad? Y ya le digo, ¿vienes con alguien? No, dice, es que yo estoy aquí de visita, estoy de paso, me dijo. Vengo del DF. Probablemente esté una semana más aquí, dice, pero vine el domingo pasado, me dijo, vine ahora. Probablemente pueda estar en la Semana Santa. Ya platicamos, saludé, le digo que te vaya bien, me da mucho gusto, espero que Dios te bendiga. ¿Qué significa eso, hermanos? ¿Verdad? Que tenemos que perder un poco de nuestras costumbres, de nuestra inercia, de nuestro tiempo. Y a veces sí nos queremos, pero los mismos, ¿verdad? Sí, qué bonito, sí, y está bueno, ¿verdad? El compañerismo. Pero al querernos nosotros dejamos fuera a otros, ¿verdad? Y no toda la gente entiende eso como algo normal, sino dicen, algo tendré que no entro en el círculo de ellos, ¿verdad? Si hoy pudiéramos evaluarnos, hermanos, como iglesia, la conciencia de la iglesia, ¿qué diría hoy el espíritu de la conciencia de la iglesia? ¿Hemos olvidado nuestro amor primero? Alguien muy crítico dijera, no, hermano, porque nunca lo hemos tenido, ¿verdad? No lo hemos perdido porque no lo hemos tenido. Recuerda, por tanto, de dónde has caído. Arrepiéntete. Fíjense bien, hay un cambio. No es nada más arrepiéntete, es darnos cuenta y dar la vuelta, girar, dejar de hacer lo que estamos haciendo. Haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti, quitaré tu candelero de tu lugar, si no te hubieras arrepentido.
pero tienes esto, que aborrece las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Una cosa no quita lo otro, hermanos. Ser celoso no significa excluir gente. No aceptamos componendas. No por amar a la gente vamos a tolerar sus filtraciones, sus tendencias. No vamos a dejar manejar por las personas. Incluso pecadores, ¿verdad? No, debemos ser firmes. Y Dios le gusta a la gente firme, celosa. No es por su celo, es por su falta de amor. Pero el volvernos al amor no significa ahora pierdan lo que estaban haciendo. Por eso es importante que regrese. Pero aborrece. Los nicolaitas aquí, hermanos, van a estar precisamente en la misma línea que Jezabel, que Balaam. Aquí en los mensajes lo vamos a oír. Y la instrucción o la aclaración es la siguiente: se trata de un movimiento no identificado así tal como un movimiento de gente con membresía y todo, no, sino de una corriente dentro de la iglesia que trataba de decir: hay que ser cristianos pero sin tanto fanatismo, no tan radical. Hay que contemporizar un poco, hay que ceder un poco. ¿Qué tanto es tantito? Sería el eslogan alguno. ¿Qué tanto es tantito? Poquito de convivencia, un poquito, para que no piensen mal de los cristianos. Cristianos sí, pero no al punto de que nos tachen de fanáticos. Ese espíritu de contemporizar es una seducción, dice el Señor. Los nicolaitas eran precisamente, probablemente una corriente que estaba abogando por, bueno, hay que sacrificar algunas cosas para no perderlo todo. Por ejemplo, si te van a matar por tu fe, pues ¿qué te cuesta ir al templo una vez al año y ofrendar al emperador? Tú sabes que él no es nada, ¿verdad? Tú sabes en tu corazón que el que manda es Cristo. Pero si así te evitas ir a la muerte, pues ¿qué les parece ese arreglo? Parece muy sabio. Pero dice el Señor, eso tienes tú, muy firme, muy celoso. No lo pierdas, pero tampoco olvides el amor. Lo uno y lo otro deben permanecer. No le está diciendo deja de hacer tantas obras, deja de estar tanto, no. Le dice arrepiéntete de que has perdido tu primer amor. Bien, preguntas, hermanos. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Al que venciere es una palabra muy importante. El verbo vencer es fundamental en los primeros capítulos de Apocalipsis. Anótenlo ahí, hermano. El verbo vencer es un verbo importante, porque lo vamos a escuchar cuando se oiga que el Cordero ha vencido. No temas, ha vencido. El verbo vencer significa morir por mantenerse firme. Pero la muerte no es pérdida, es ganancia. Así veían los cristianos la muerte de un fiel. No ganó el enemigo, no perdimos a un hermano. Él ya ganó, él triunfó, es victoria. Por eso aparece aquí, ¿verdad? El que venciere significa el que se mantenga firme, va a tener vida eterna, el árbol de la vida que está en la casa de Dios. El único defecto, el único regaño que se lleva a esta iglesia, pero que puede ser para nosotros, es, oigan lo siguiente, hermano, no por ser una iglesia estructurada, ordenada, cuidadosa de tradiciones, amemos más la estructura, la tradición, y nos olvidemos de las personas. No. Nunca la Biblia nos va a dar espacio, nunca. Sería la peor herejía que por defender una doctrina, por defender una estructura, por defender una tradición nuestra, una costumbre nuestra, lastimemos o dejemos fuera a un hermano. No.
Celosos, sí. Trabajadores, sí. Pacientes, resistentes también. Pero no olvidemos el amor cristiano, el amor que Cristo vino a dar a la iglesia como el sello inconfundible, distintivo de toda comunidad cristiana. Bien, ahí nos quedamos, hermanos. Ahí nos quedamos en el mensaje a Éfeso. Cuidado que podemos también nosotros caer en ese error. Y como decimos en nuestro lenguaje popular, Dios nos libre, hermano. Dios nos libre. Hermano Gilberto, yo diría, hermanos, también agregando lo que el hermano dice, ¿verdad? Hay una tentación muy grande, y estamos viviendo esa época, hermanos, una tentación muy grande a creer que a Dios solamente se le puede reconocer en la gloria, en los momentos de éxtasis, en los momentos de éxito, en los momentos de milagros, momentos así, esplendorosos. Ahí está Dios. No sé si ustedes han escuchado, ¿verdad? Pero el hermano Marco Rada ha estado predicando en esa misma línea, ¿verdad? Ahí está predicando, ¿verdad? En la tormenta, en los necesitados, en el pobre. Ahí está Dios presente. Ahí también está la gloria de Dios. Podemos perder rumbo, querer ser una iglesia que impacte, una iglesia que se mencione. Creo que es una tentación muy fuerte, sentirnos orgullosos, humanamente hablando, de ser una iglesia importante. Pero por buscar el éxito, por buscar ser importantes, nos olvidemos de la esencia. Estamos aquí para hablar del amor de Dios a toda criatura. Esa es la misión de la iglesia, el amor de Dios. Y todo lo que nos aleje de eso, hay que arrepentirnos, dice el Señor. Arrepiéntete. Eso no va a traer buenos resultados. Bien, que Dios nos ayude, hermanos. Que Dios nos ayude y que el Espíritu del Señor nos dirija a preguntarnos, ¿somos una iglesia de amor? La verdad, no si ponemos buena cara, no si decimos estoy orando por ti, hermano, no, si lo demostramos, ¿verdad? Si nos acercamos al necesitado, al pobre, al que está en la cárcel, al hambriento, al desnudo, porque ahí podemos ver al Señor también. Puestos de pie, vamos a despedirnos. Gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia. Gracias por tu palabra que hemos escuchado en esta hora. Gracias por hablar a la iglesia de Éfeso, pero también a toda iglesia cristiana hasta el día de hoy. Recibimos este mensaje, Señor, y pedimos que tu Espíritu Santo siga trabajando, continúe, Señor, hablando y ayudándonos a responder a Él. Si tú nos dices, Señor, que hay que arrepentirnos, lo oímos y pedimos nos ayude, Señor, a cambiar el rumbo. Todavía, mientras todavía haya oportunidad, ahora que todavía es tiempo. Despídenos de este lugar santo, pero que tu bendita presencia, Señor, continúe con todo tu pueblo, desde ahora y para siempre, en Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Buenas noches.